En el vídeo de hoy os vamos a enseñar de primera mano cómo estamos buscando la milanesa perfecta para escalar. Crecer sin bajar la calidad es seguramente el mayor reto al que nos enfrentamos en Bertos. Este es el primer vídeo de una serie en la que os vamos a contar todo el proceso. Hoy os vamos a mostrar una reunión con Juan Ignacio y Pablo, director comercial y director general de la empresa Entrecortes, importadores especialistas en hacernos llegar las mejores carnes del mundo. Por nuestro lado, aparte de mí, va a estar Diego Amat, que es nuestro asesor de I+D. Vamos a por ello. A mí hay una cosa que me preocupa, por eso, por todo lo que ya hemos vivido, y yo esta última parte no te la compro. No, tíramela, es que realmente no te lo voy a decir. Vale, va, pues nada. Empezamos, si quieres, tú y yo ya nos conocemos. Ya nos conocemos, pero ya te di una introducción, un poco de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Pero bueno, empezamos de cero, que a él no le he contado nada, para que fuera más real también. Yo me encargo un poco de la parte culinaria. Ok. ¿Vale? O sea, con él hemos montado, aparte de toda la carta, todo el obrador, donde preparamos la carne, la aplanamos, marinamos y todo, ¿vale? Con lo cual, digamos que los retos más, que te avancé un poco, pero más técnicos, digamos, el que domina realmente es él, ¿vale? Entonces la idea es un poco, aparte de que nos contéis pues, sobre vosotros bien y todo, vamos a comer, vamos a probar las milanesas y entonces que veáis, yo creo que el pollo y el cerdo lo tenemos súper bien resuelto. La ternera, pues lo que ya sabéis, pues en teoría sí, pero tiene sus retos de estandarización y sobre todo estamos creciendo y que con el volumen, pues bueno, pues que intentar, si podéis darnos soluciones más de estandarización como hablábamos el otro día, de poder mantener siempre el mismo tipo de corte, misma genética de vaca, etcétera, con el crecimiento, ¿no? Entonces un poco esto es, él os lo cuenta un poco más técnico, y lo probamos también, lo veis, y que como conocéis el producto mejor que nosotros, pues que también nos deis quizá un ángulo diferente de cómo se pueden arreglar estos problemas con vuestra experiencia y ver si podemos resolverlo juntos trabajando con vosotros, básicamente. Perfecto. De hoy, si les parece, yo arranco una breve introducción. Después creo que lo ideal sería hacerles preguntas, sobre todo que respondan más a lo que ha alineado I+D, para que también nosotros nos hagamos un mapa general, global. Un poco yo soy el director comercial de Entrecortes, Pablo es el director general. Entrecortes es una empresa que nace ya hace un par de años y tiene el sello del Grupo Nueva Reina, porque es una de las empresas de distribución que nace como parte del grupo, pero que tiene distintas líneas de negocios. Y nos especializamos en carne. ¿Sí? En carne de diversos orígenes. Nuestro lema un poco es seleccionamos, importamos las mejores carnes del mundo. ¿Sí? Anteriormente no podíamos, tal como comprábamos, almacenábamos y repartíamos, tenemos un servicio de logística muy afinado que funciona de lunes a sábado, ¿sí? Pero bueno, la empresa fue creciendo poco a poco y hoy en día lo que tenemos es una obra de una gran magnitud en donde vamos a poder brindar otras soluciones a los clientes, que también la restauración va hacia eso. Sí, entonces ahí Pablo le va a contar un poco los retos y desafíos y en lo que está trabajando de sol a sol en los últimos días, para contarle un poco más hacia dónde va nuestro proyecto y por qué creo que podemos en el futuro colaborar juntos. ¿Sí? Sí, al final, resumiéndolo muy rápido, al final Entrecortes sí que es verdad que nace bajo el paraguas de un grupo de restauración, pero con una línea independiente, y eso nos da una ventaja importante, que es conocemos lo que quiere el cliente y luego lo trasladamos al canal de distribución. Básicamente, al final Entrecortes es una distribuidora enfocada en carnes de importación nacionales y elaborados. Hasta ahora, Cuando sí. dices nacionales, te refieres a argentinas. No, nosotros trabajamos carnes españolas nacionales. Tenemos distribución con carnes nacionales de la finca, que es una ganadería que está afuera de Madrid. Tenemos distribución del Capricho, con José Gordón, tanto el buey como vaca. Pero al final nos estamos especializando mucho en ese siguiente paso, que es el que ahora nos une a vosotros, en el de poder manipular, porcionar y empezar a crecer en proyectos de I+D. Nosotros estamos con una inversión bastante importante a nivel de instalaciones, una inversión de 2 millones de euros. Estamos en Cornellá, lo que nos da como fortaleza en clientes como vosotros, que estamos ubicados aquí. Podemos servir en toda España si el día de mañana decidís crecer fuera, pero lo que nos da aquí es que tenemos una ruta de transporte logística propia. Intentamos no depender de terceros, de enviar con seguro, etcétera. Entonces nos permite ser muy ágiles en los pedidos de entregaros de un día a otro.
En el siguiente paso, que es la producción, es donde estamos en un proyecto que queda inaugurado ahora en un mes. Estamos en la fase final a nivel de inspecciones de sanidad y ingenierías, y eso nos va a poder escucharos, y estamos a tiempo de ir incorporando aquellas soluciones. No somos una empresa que ya estemos haciendo una serie de cosas, pero conocemos el producto, lo hayamos hecho, sino vamos a podernos adaptar a lo que vosotros queráis y crecer juntos. No buscamos clientes como tal. Clientes hay muchos, buscamos compañeros de viaje. Entonces, sé la problemática de cuando hay un crecimiento es muy importante esa estandarización y, bueno, pues escandallar muy bien, buscar el producto que más se afina a lo que buscáis, hacer I+D juntos, ir allí, probar, oye, esto me funciona, esto no, y que entre los dos, con nuestro know-how y el vuestro, ayudemos a dar con ese producto de esto es lo que nos funciona. Y a partir de ahí no se cambia, no sé de qué queráis cambiarlo. Básicamente estamos ahora a la espera de escucharos y darle esa vuelta de tuerca para empezar con el I+D y aprobar. Un poco lo que te comenté yo el otro día, no es que buscamos 1000 partners, buscamos 1 o 2 que vengan de la mano y avancen juntos. Por eso, esto el día de mañana no lo vamos a poder ofrecer a cualquiera. Es decir, ven, hagamos el I+D juntos, que el producto te cuadre a ti, a mí, y avancemos, ¿sí? Porque te vamos a abrir la puerta a casa. Pues un poco hacia eso donde vamos. Yo una de las preguntas que tenía para hacer es, usted tiene el reparto, creo que me habías comentado, en un local, en la nave, una vez al mes, reciben todo el género porcionado, y ahí empieza el proceso. Sí, o sea, nosotros tenemos la nave en Palau, Solità y Plegamans, ¿vale? Que ahí es, bueno, es nuestro obrador donde hacemos las milanesas. Entonces, lo que hacemos ahí es recibimos de los proveedores en función del tipo de carne, o una vez a la semana, o cada 2, cada 3, depende de un poco el plan de producción, etcétera. Entonces, ahí recibimos la carne porcionada, es decir, ya cortada, el corte para la milanesa, y ahí lo que exigimos es una estandarización del peso y del corte. Y ¿Qué calibre trabajáis? ¿Qué estáis buscando ahora ahora? estamos haciendo ¿Horquilla? entre unos 180 gramos cada corte, con una desviación de más o menos 5-8 gramos, arriba abajo, que ese es el reto. Ese es el primer reto. Y luego el segundo es que eso, con volumen, que podamos también siempre tener el mismo corte de la vaca, por así decir. O lo más homogéneo, o trabajar en validar uno y otro corte. Lo que pasa es que a la que ya nos salimos del mismo corte, la varianza en el producto acabado cambia, porque aunque pese siempre igual, pues no se comporta igual en una freidora, pues esto lo sabes tú mejor, un corte de la vaca que otra, porque tiene diferente... ¿Qué corte os ha funcionado hasta ahora? ¿Con qué estáis trabajando? ¿Con tapa o no? Hemos probado varios. Tapa, hemos probado Custó, hemos probado varios cortes, pero el tema es, nosotros lo que necesitamos ahora, yo creo, es que nosotros ahora estamos en una muy buena posición. Tenemos un producto excelente, que es un Black Angus Muscat nacional. Pero entendemos que el plan de crecimiento de Bertos llegará un momento en el que hay que tomar decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros ahora estamos bien. Yo creo que es un punto importante entender que prisa hoy no tenemos. Tenemos un superproducto y estamos contentos. Ahora, ¿qué queremos? Queremos pues, que con las cifras que os da Alberto de previsión de crecimiento, hay que ser realista. Es decir, que Sí, adelantarte un matadero en claro, Cataluña. adelantarte también a ese problemática cuando Cada te va vaca a decir tiene 2 solomillos, no tiene 14. Claro. No tiene 14. Entonces, claro, nosotros necesitamos un plan que sea realista. Es decir, oye, mira, vamos a trabajar a largo plazo. Para un plan de crecimiento, tener un consumo de tantos kilos, yo ahora podemos quedar muy bien y os puedo coger un corte hecho a medida y tal y cual, pero dentro de 12 locales, eso se va a romper. Claro, crecer así no nos interesa. Es el gran trabajo que hay, es decir, vale, Alberto, ¿cuál es el plan de crecimiento? Hacemos una simulación de los kilos que vamos a necesitar y vosotros... Nosotros somos capaces de garantizar este crecimiento con estos kilos. Hasta, bueno, entiendo que también habrá un límite que no es infinito, o a lo mejor sí. No lo sé. Depende, imaginamos que depende del tipo de vaca, de corte, ¿no? Pues hay unas limitantes. También entender nosotros dentro de lo que es... O sea, no escoger lo que es mejor hoy, sino ya pensando en que nos podáis dar una continuidad. Porque si no, al final... Lo que es mejor hoy ya lo tenemos. Claro. A mí me queda claro, nos encontramos con mucha gente en el mercado que está en esa problemática, gente afianzando un producto importante que ya lo tiene controlado, en el que el siguiente paso le va a crear un problema. Y es muy inteligente lo que estáis haciendo, porque normalmente pasa al revés. Dan el paso, se encuentran el problema, entonces tienes prisas, empiezas a
crear diferencias con el cliente porque no siempre se encuentra lo mismo. Entonces vamos a trabajar en lo que decís. Oye, plan de expansión escrito, hasta aquí somos capaces de hacerlo, sí, hacemos el crecimiento, aunque ahora empecemos en un 10% de ese crecimiento. Y cómo hacemos para que lo que seleccionemos podamos tener ese crecimiento, ¿vale? En eso no creo que haya problema. Hay que buscar el origen Claro. que se adapte a vuestro precio, porque al final también con ese crecimiento nos va a permitir también involucrar más a proveedores cárnicos o a importadores o a productores y decirles, no, no, yo quiero que me cuides ahora porque tengo un partner importante que vamos a ir aquí a nivel de precio, porque al final también va a ser importante que ese crecimiento lo tengamos en cuenta. No creo que sea problema. Me da más respeto qué producto trabajamos y cómo lo escandallamos, porque como bien sabes, pues depende de qué piezas, pues cuando los cortemos vamos a tener una merma considerable que vamos a tener que, en ese crecimiento, nosotros asumir que le vamos a buscar otro producto para comercializar por otro lado que nos afecte a vosotros. Y eso es interesante saberlo. Y nosotros somos muy conscientes, perdón, si alguien entiende de carnes, sois vosotros, ¿no? Ujú, correcto. Entonces, quiero decir que el gran trabajo que hay que hacer es vuestro. Es decir, nos tenéis que guiar, decir, este es el corte. Correcto. Porque este corte yo te garantizo que no vas a tener problemas de regularidad, no vas a tener problemas de poner la carne en la freidora y que de un trozo así se convierta en un trozo así, por lo que sea, por los motivos que sean, que vosotros los conocéis mejor que nosotros. Entonces, nosotros estamos abiertos ¿verdad? A dejarnos aconsejar, pero sobre todo que lo que digáis ahora sea lo que se va a cumplir, porque si vamos a dar un paso en falso y tal y cual, pues no vale la pena. O sea, no hay una carne mejor o peor. El solomillo no es más bueno que la nalga, el solomillo es más tierno, ¿no? Pero en fin, que si la vaca, el animal tiene una buena genética, tiene una buena alimentación, no la has prostituido durante el criado, bueno, normalmente eso es poco más duro, pues es poco más tierno, tal cual, pero luego el proceso que le hacemos nosotros del marinado, del empanado, también ayuda a ternerizar y tal. O sea, nosotros no os vamos a decir, no podemos deciros qué carne necesitamos porque No hay problema. porque no es nuestro rango de especialidad. Si vosotros nos decís, oye, no, mira, coge esta pieza. O sea, nosotros ahora, digamos que hemos llegado a una conclusión haciendo pruebas con otros mataderos. Entonces, ahora el tema es nosotros comparar lo que tenemos ahora con lo que nos podáis ofrecer, sabiendo que lleva un camino a la escalabilidad y ver, pues lo primero, si incluso podemos tener un producto mejor y si no, que sea lo más parecido posible, teniendo en cuenta que el de ahora, como dice Diego, a muy largo plazo seguramente no sea sostenible. Y aquí hay dos partes. Una es el output final, que es, oye, cómo queda la milanesa en regularidad, en se encoge, no se encoge, etcétera. Pero luego también hay una parte de, bueno, que impacta esto, que es la parte del corte, que hemos trabajado con diferentes mataderos y diferentes sitios y sabemos que hay un reto muy grande que es la estandarización del peso del corte. Claro. Entonces también ahí también es la transparencia de que nos podáis también decir, oye, esto se puede hacer o no se puede hacer. Correcto, por eso, pero yo cuando me has dicho calibres más menos 5, pues seguramente no son calibres más menos 5, son calibres más menos 10 o más menos 20, ¿no? Pero todo es estudiable. A mí lo que me gustaría es, como tú bien decías, al final hay carnes mejores o peores. Influyen 4 o 5 factores, que es la edad del animal, la alimentación, la genética, luego en el caso de que hayan productos de animales grandes, esa maduración y el bienestar del animal. Esos cinco puntos que hacen el círculo son los que nos dan una carne menos buena. Y dentro de esa genética de ese animal que esté bueno, no todos son iguales, pero sí que hay una línea de producto. Como entenderemos siempre, no vais a probar las no sé cuántas milanesas debéis vender y menos después, iréis probando aleatoriamente. Y lo complicado es al final, dentro de eso, escoger el corte que más se adapte. Una vez validemos, oye, esta es la procedencia, que al final o el proveedor o el importador o el animal, validar el corte, porque el corte al final dentro de ese animal es lo que tú decías, es el que nos da, pues oye, buscamos más mordida, buscamos menos mordida, buscamos más intensidad de sabor, menos intensidad de sabor. Ahí os vamos a ayudar. Es más, una vez decidamos lo que hagamos, siempre vamos a poder ir proponiendo mejoras. Es decir, oye, porque se os va a ocurrir, oye, ¿y si hago un corte especial? Todo depende del modelo de negocio, ya lo veremos. Sí, oye, ¿y si lo cambio y lo mejoro? Pero sí que es interesante saber de inicio cómo estáis partiendo. O sea, si a día de hoy, ¿de qué corte estáis utilizando? Si es que tenéis estandarizado uno de ellos o estamos haciendo varios.
¿La manipuláis o no? ¿Ese corte lo aplastáis, lo picáis? Sí, ¿Vosotros sí. ya? O sea, nosotros simplemente... Nosotros lo aplanamos, o sea, lo aplanamos, marinamos y empanamos. Vale. Perfecto, porque esa es la mejor, porque a nivel de producciones es ideal. Luego ver esos calibres y ya está. Y a partir de ahí trabajar. Lo que nosotros intentamos aportar es profesionalidad, que es lo que decías. Oye, sabemos que el mercado nos marca y hoy en día no sabemos que va a empezar una guerra y a lo mejor mañana nos sube el petróleo, nos sube los precios a todos. O hay carencia, eso no lo vamos a saber. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar al lado vuestro. Y no fallar en lo que no se puede fallar. Luego las cosas que no controlamos no las controláis ni vosotros ni nosotros. Pero el resto tienes toda la razón del mundo. Si decidimos que podemos crecer hasta aquí, es porque podemos crecer hasta aquí. La tipología de empresa que hay a día de hoy es que podemos crecer hasta donde queramos crecer nosotros. O sea, no hay nada que nos impida crecer juntos, ¿vale? Pero me gustaría hacer ese escalado y decir, oye, vamos a poner un número. No, esto te lo paso. Porque luego, si tú Te lo me paso dices que en detallado, lugar sí, de sí, sí. por 10, día de mañana multiplicas por 30, que yo ya te haya dicho sí a 10, no a 30, no lo sé. No, está claro, o sea, ¿Sabes? para mí es... Luego siempre podemos ir hablando. Hay un mundo ideal del infinito, pero el tema es que tengamos un plazo razonable de tamaño para, entre comillas, dormir tranquilos de esto Hasta aquí estoy va a bien. durar y luego Eso saber que, oye, la siguiente pantalla vendrá en 2 años, pues oye, o en 3 años, pues sabemos que en 6 meses antes hay que sentarse Correcto. y reajustar un poco el, oye, qué opciones hay para la siguiente fase, por lo que sea. Al final. Yo creo que más o menos tengo claro hacia dónde vamos a ir. A mí hay una cosa que me preocupa, por eso, Dime. por todo lo que ya hemos vivido y porque tú también ya te estás asustando, el calibre. O sea, es decir, nosotros tiene que ser, o sea, ahora mismo el rango aceptado es que el 100% de las piezas estén entre 170 y 190 gramos, porque si nos abrimos más de eso, ya llegas al punto en que en una misma mesa vienen 6 personas, a uno le toca la parte baja y al otro la parte alta, y visualmente una vez aplanado, uno parece el doble de la otra. Entonces ahí ya colapsa el modelo porque la gente evidentemente no entiende que yo pago lo mismo por una cosa que visualmente parece la mitad que otra. Pero hay un tema ahí, como desconozco la producción como la tenéis, ¿qué pienso? Vale, aquí hay dos temas a nivel del calibre. No me asusta que me digas que quieres este calibre. El tema que es que mi control de calidad, si yo te he dicho que vamos a trabajar en 170, 190, mi control de calidad tiene que ser que yo solo te puedo enviar de 170 a 190. Entonces yo tengo que asumir que cuando yo te digo que vale este producto, yo tengo que asumir que si no tengo ninguna manera, ni con mi conocimiento, de aprovechar más de un tanto por ciento de esta pieza, pues ese 20% ya lo utilizaré en otra cosa y tengo que saber que lo puedo utilizar. Entonces hay un tema de precio. Sí, ahí ¿Vale? Ese calibre hay un tema de precio de escandallo. Ese es el que menos me preocupa, porque tú puedes escandallar, tampoco lo grabes, escandallamos al máximo de la horquilla que tengamos y a partir de ahí. El otro tema es más importante, que es el que tú dices. Entonces yo a lo mejor te digo, vale, imagínate en el supuesto de los casos que tenemos de 170 a 190 o hacemos 5 gramos más por lado, me lo estoy inventando. Y tú dices, hostia, yo puedo hacer una producción con este tipo aplanado, desconozco, para darle esta dimensión a las de 165 a 180 y le hago otro tipo de mecanizado a las de 180 a 195, siempre en partidas grandes, porque entendemos que el orden de producción va a ser importante. Te digo cuando crezcamos, ¿eh? Ya. Pero en principio no lo veas un O sea, a mí problema. eso, No lo veas un problema. yo o sea, esta última parte no te la compro. Vale, porque desconozco cómo lo No, utilizáis. porque al final, o sea, tú lo que me estás diciendo es, vamos a dar, o sea, que lo entiendo, que dices, oye, si el problema es la varianza del output, la vamos a nivelar con el aplanado, ok, pero entonces o sea, yo estoy pagando eso. ¿Me explico? Por eso, que eso lo Entonces, vamos a... que al final todo acaba en precio en el sentido de que Eso es. nosotros lo que estamos viendo, porque nos pasa con el cerdo y con el pollo, es que cada maestrillo tiene su librillo, que es que cada matadero o cada lo que sea tiene su forma de llegar a mi calibrado. Y eso, o sea, vamos a decir que la materia prima de calidad en origen vale, vamos a decir una salvajada, vale lo mismo siempre, porque al final, entre comillas, esto es muy commodity. Entonces, una buena vaca de esta genética, pues la vais a conseguir más o menos, entre comillas, al mismo precio que otro de vuestro nivel, ya me entiendes, ¿eh? Entonces, digamos que lo que a mí me importa, que es el precio al que me vendes el producto como yo lo quiero, digamos que lo que impacta más en el precio que a mí me das es qué habilidad tienes tú, uno, para cortarlo y colocar lo que podríamos considerar merma intermedia. Entonces nosotros que estamos viendo que estamos yendo a comprar a gente que quizás es más cara, pero que como es más buena en este proceso, es más barata. O sea, es decir, que la materia prima igual la compra más cara porque no son tan buenos en volumen, pero digamos a nivel de corte son más buenos porque tienen más tecnología o la chiripa de que hay un cliente que le compra la otra parte que yo no uso, entonces esa merma no existe. Tenemos la suerte que ha bajado Dios a vernos y que crecemos los dos clientes a la vez,
con lo cual podéis mantener el precio en el tiempo. Entonces, yo lo que voy es que esto al final es una cajita que metemos todas las variables, se agita y a ver qué precio sale. Para mí, la variable de la merma intermedia, esa que no vamos a aprovechar, en una empresa como la nuestra, no os la puedo hacer asumir a vosotros. No, claro, porque no vas a ser competitivo. No, es que es mi problema. O sea, ¿qué quiere decir? Yo ya me buscaré con nuestro equipo comercial o el producto para darle salida. O sea, esa ecuación, yo para mí, tiene que salir. De otra manera, Sí, o sea, no os puedo plantear si un me problema. imputas, No voy a no salir vas a de- estar en precio. Porque ahora no. estamos con. O sea, ya hemos navegado esto con 30 y uno nos lo ha hecho así y es a quien estamos comprando. Entonces, Lo al tengo final, hay clarísimo. un tema Si de- yo hay un 20% de esas piezas, No, si nos traes unas cartitas que comeremos también. si hay un 20%, un 10 o un 5 de merma de esas piezas, es un tema de yo darle continuidad a ese producto, eso olvidaros. En el tema del calibre, es hablar por hablar. Sí, 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 le hasta pongas- que no empecemos no va a a. haber un problema. Hasta que no empecemos a. No va a haber un problema. Es más preocupante siempre esa escalabilidad a tener siempre ese producto y esa estandarización, entre comillas, otra cosa. Y yo más o menos creo tenerlo claro hacia dónde vamos a ir cuando entremos en detalle. Porque más o menos en los orígenes donde nos movemos y donde podemos tener una carne de una calidad buena a un precio competitivo y donde podamos crecer. O sea, Porque a falta de que probemos cosas, sí. en dónde nos orientaría. O sea, ¿Dónde nos orientaríamos? Seguramente en carnes del centro de Europa con razas que tú valides, que tengan las características que nosotros queramos. tipo. Tira. En el centro de Europa no es muy fácil. A nivel de centro de Europa tenemos grandes productores de carnes de calidad y no de calidad y de calidad. Y tenemos Polonia, Alemania, Dinamarca, todo eso lo consideramos como centro de Europa. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una carne de importación argentina, que nosotros somos especialistas en ello. Porque ahí quiero decir algo. Sí. En la última reunión en la que estuvimos, sola tonelada, esto lo puedes verificar al precio de 18 a 23 dólares. En Argentina se ha disparado. Porque ¿Y eso hay, por qué? porque hay razones geopolíticas que influyen, como es la... Primero que hay un tema cárnico en el tema del vacuno, que hay más demanda que oferta. ¿Vale? No hay suficiente ganado en el mundo para dar soporte a todo el volumen que se requiere de carne. Post pandemia se pararon muchas producciones de cabezas de ganado en el mundo y hecho a eso que ahora falten 4 o 5 años para que esa rueda vuelva a funcionar. Y luego hay cuestiones como, pues ahora se está firmando un tratado de importación entre América y Europa, como es el Tratado de Mercosur, pero Trump ha decidido abrir y triplicar el consumo de carne argentina o sudamericana La venta. a España y sube el precio. Y Argentina está vendiendo a Estados Unidos. Claro, y un tema de oferta y demanda. Entonces, grandes productores. Entonces, ¿por qué te decía de no orientarnos ahí? Primero, porque es una carne que se nos va a ir de precio, seguramente. Y porque tiene una oscilación de precio mayor, pese a que el mercado al final se va a mover igual. Si yo te subo algún día el precio es porque quien te pueda ofertar también sube de precio. Sí, pero ahí tienes más factores impactantes. Claro, eso es. Entonces, y luego en una estabilidad de productores con los que trabajamos en el centro de Europa, nos da una estabilidad en un producto que podemos escalar sin problemas. No creo que me digas cualquier número que nos vaya a asustar a nivel de decir, oye, pues vamos a multiplicar esto por 5, vamos a multiplicar esto por 10. Vale. Simplemente lo que decías es anticiparse a, oye, yo quiero esta producción, nosotros vamos a firmar contratos, ¿vale? Para asegurarnos esa disponibilidad de carne, que es lo que tenemos que hacer. Y si podemos incluso una disponibilidad de precio anual. Que eso es muy complicado en el mundo de la carne. Y si no pasa nada, decir no, o semestral, decir, oye, mira, este precio lo tenemos garantizado 6 meses. Me da igual si subes, si bajas y tal. Yo te garantizo. Y también con nuestras Con el instalaciones. argentino no lo podemos hacer. Claro. Sería por pallets. ¿no? Sí. Precio por pallet. Y te vamos a estar mareando. Y la producción de almacenamiento que nosotros tenemos, más allá de la que os podamos luego surtir a vosotros, es el almacenamiento que tengamos en el... Y eso nos va a permitir también hacer producciones grandes, almacenar y los entregándose. Entonces todo eso hace un cómputo de que, ostras, tengamos una estabilidad, estemos tranquilos. Oye, yo tengo este producto, lo tengo controlado a nivel de calidad y lo tengo controlado a nivel de precio, que hoy en día es muy importante. O sea, que estamos en vuestras manos de nuestra disponibilidad. Antes de estar aquí nos hemos reunido para ver todas las variables, para ver el mercado y cuando vimos los aumentos de la carne argentina es que es una locura. Yo creo que el mercado ahora va a dejar de consumir carne argentina, o sea, en grandes números, ¿no? Se va a bajar mucho la venta en Europa, pero el precio no tiene sentido. El lomo bajo, para tu unidad, el entrecot, en mayo del año pasado estaba sobre unos 20 euros, precio de venta público, sobre los 27.
Sí, sí, no. En menos de un año. Pero ¿tú crees que el consumidor de estos productos como Lomo Alto, Fruit, es tan sensible al precio? No, pero al final depende de qué locales, de clientes, el propietario sí. O sea, porque al final el propietario hay un momento en el que tú no puedes escandallar la subida que yo tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que se sigue vendiendo. Que, como decíamos, o sea, si al final habían en Argentina 45.000 cabezas de ganado antes de pandemia, ahora hay 50. O sea, hay más, pero es que el consumo ha aumentado por 1,5, entonces hay menos carne, el ganadero está vendiendo, entonces hay un montón de casuísticas y ahora esperemos, por la guerra que está pasando, hoy decían, gas y petróleo, subida la semana que viene, nos va a afectar en toda la materia prima de los restaurantes, Pero- tarde o temprano. ¿Y cuán sensible crees que es la gente al origen del animal? Porque tú cuando compras lomo bajo, en general, en un restaurante no te dicen de dónde viene. Pero hay restaurantes temáticos que se les complica cambiar. Un restaurante con una carta argentina, sí, yo no te voy a cambiar y te voy a vender lomo bajo argentino y te voy a hacer la trampa de venderte un producto Claro, a de eso me origen. refería yo, quiero decir que si el dueño del restaurante es sensible, bueno, sí, Es sensible. si puede encontrar una carne similar. Claro, la única- yo a mira, eso yo voy, que- pero yo- entiendo yo que que si hablo se con los- dispara una región, compras en la Yo lo que otra. hablo con los importadores, al final, el único miedo que puede tener es que haya tipo de restauración no temática, que te gaste ese producto y te cambie de origen. Si no te cambia de origen, están tranquilos porque ellos suben y la competencia sube. Entonces, a mí no me vas a dejar de comprar, pero sí que a lo mejor un restaurante no temático, pues trabajaba un lomo bajo Angus y le encantaba. Y ahora te dice, oye, pues a ver, déjame probar este de otro origen. 7 euros. Que a lo mejor, claro, eso sí. Luego hay dos temas ahí, como hay un par de temas interesantes e importantes a nivel de calidades, de cosas, empresas Que que no salga. Que esto es lo divertido. entonces ya no tienen la calidad de antes, y luego que diferenciemos mucho cuando nos llega si es grass-feed o grain-feed, si el animal está alimentado a pasto o a grano. Porque yo he traído pallets, que es la última vez que lo voy a Grano. comprar. En teoría de mejor calidad. Comparada a la carne que nosotros tenemos. Entonces, depende también las calidades. Nosotros, por ejemplo, en la carne de importación tenemos una calidad Selection y una calidad Premium que está por encima. Ahora, con esa subida de precios, estamos viendo de buscar más Selection. O sea, que el que quiera, no cambie el origen, pero sí cambie esa calidad, que en algunos cortes no es tan perceptible, porque en un solo millo, en un lomo bajo, tú no lo notas tanto. En un lomo alto sí. Que es donde nosotros marcamos nuestra línea de conocimiento, decir, oye, esto es carne Premium, esto es carne Selection. Y entras en matices que lo tenemos que probar aquí, con mucha experiencia, y a veces cata de a ciegas este corte contra este corte. Si no, no lo notas. No lo percibes. Entonces ahí sí que te dicen, hostia, pues a lo mejor del premio me bajo el Selection. Hostia, que son 2 euritos, bueno. Pero estoy de acuerdo que el temático lo tiene que asumir, sigue comprando y ya está. Pero bueno, que por nuestra parte estamos dispuestos a darle forma a esto, no hay más. Sí que me interesaría saber eso, hostia, pues el tema de los calibres exactos, que si son los que has dicho ya los tenemos en cabeza. Me ha quedado claro que puede ser ultra congelado, que no es manipulado. ¿Cómo es el envasado? ¿Es al vacío? ¿Es en un termosellado? ¿Cómo os llega? Bueno, congelado en caja, da igual, porque al final es Ahora estamos, congelado, ahora estamos da igual. haciendo, o sea, sí que es verdad que para manipularlo bien lo hacemos en IQF, nos llega, o sea, es decir, cada pieza congelada por separado para que cuando llega no sea un mazacote, sino que tú coges la pieza para empezar a manipularla, en cajas de 5 o 6 kilos cada caja. Y luego esto va dentro de una bolsa y en la bolsa van los cortes y Como trabajaron las hamburguesas. sí. nosotros. O sea, lo importante es que venga en IQF, o sea, congelado por separado, porque si no, si eso te llega a un bloque, Ya, pierdes productividad de tener que separar eso, se rompe, se merma, absurdo. Y hay dos cosas que te has dicho, bueno, no vais a probar todas las milanesas, no se puede. Pero los clientes Sí, el que viene. o sea, nosotros no las vamos a probar, pero todas y cada una de las milanesas las van a probar algo. Y si hay algo que tiene impacto, y yo le temo bastante, es que la gente está comiendo y no ha terminado de comer, que ya está poniendo si la ternera estaba dura. Eso hay que entenderlo, ¿no? Que, Correcto, bueno, sí. de la carne, a mí me la puedes colar, ¿no? Pero a los que están comiendo no se la vas a colar. Entonces, anticipémonos a estas. No, y que a la, estas y que la gilipolleces. experiencia tiene que ser en un local como el vuestro, que al final lo sí, que una se cadena busca al final es, homogénea. es replicarlo. Tienes que buscar esa estandarización. Nosotros, y esto tampoco lo grave, nosotros tenemos una Sí, ventaja. esto es lo mejor. Tenemos una ventaja muy potente. Una, la vaca vale lo que vale, la canal vale lo que vale entera.
¿no? Cuando la compras el solomillo y Sí, y luego tú Entonces, calibras. nosotros es un juego, pues mira, quito los cortes nobles, que son los que esto Correcto. que no lo puedo colocar, ¿cómo lo metemos? No es La tienda. y esto hay que entenderlo. Necesitamos una carne que sea muy buena, de calidad, Ya está. porque el nuestro, el factor textura, Sí. que es muy importante en un solomillo, Sí. en un modo, desaparece. Porque es un que va a chafar la carne. Sí. O sea, Y le metemos yogur, o sea, es decir, es una marinada, pues que siendo natural, pues tiene ácido láctico, tiene una serie de son aditivos naturales Sí. que hacen que se tiernalice la carne también. O sea que tenemos una ventaja que el colaborador nuestro que quiera entrar en el juego en serio, Ujú. yo te diría que poco importaría si es tapa plana, si es crustón. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que tener muy claro es que donde estará el trabajo es en analizar y decir, vale, esta parte necesita este proceso. ¿Me explico? ¿No? Sí, correcto. Podemos, Sí, sí. y lo más importante es el precio. Todo eso va a discutir el precio, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un buen trabajo de cara a decir, oye, evidentemente cuanto más parte de la vaca podamos aprovechar, más podréis ajustaros en el precio. Correcto. Porque uno, no habrá merma, dos, será más fácil decir, bueno, es que prácticamente quitamos los trozos nobles y todo lo demás es casi se puede Sí, que al ¿no? final hagamos la tapa, babilla, Claro. contra, que al final decíamos que todos los cortes con las condiciones que vosotros decís, tanto de tamaño y de gramaje. pedimos un momento, que si no nos hablamos y no... ¿Qué hacemos? ¿Full ternera o qué? Así vemos diferentes cortes y tal, ¿o no? O también que vean los... También estaría bien que vierais los... O sea, para que veáis también que lo otro lo tenemos... Tú manda, ¿no? Mira, el cerdo es curioso. Sí. Yo por mí, Si queréis otro día, nos Sí, sentamos. no, pero hacer una cosa. Pedir vosotras ternera, yo me pido una de cerdo y os doy a probar. Toma, y Ya está. ¿Cómo estáis de Da locales igual. ahora? Tenemos 7, este es el séptimo. Este es el séptimo. Entonces, ahora estamos, lo digo para volumen de ahora estamos produciendo en el obrador unas 3 toneladas a la semana de carne total, De carne total, ¿vale? Que la mitad de lo que vendemos es pollo ¿vale? y luego lo otro se reparte cerdo y ternera a partes iguales. O sea, un 25% se sería... Pero eso es de producto acabado, Producto acabado. claro, de milanesa acabada. Y de ahí a día de hoy, ¿qué hay? ¿Qué margen? O sea, serían unos 500, yo que serían unos 500 kilos de ternera a la semana, más o menos, ahora mismo. Hoy. Antes de abrir esto, ¿no? Ya contaba un poco la producción para esto, o sea que yo creo que 500 kilos yo creo que se quedará un poquito más arriba cuando ese volumen. Sí, Vale, estamos en 2.000 kilos mes. más o menos. ¿Cuál es tu idea de expansión? ¿A dónde vamos a apuntar? Da igual el tiempo, Sí, no. esa clave de decir, oye, aquí no fallemos. La idea es ir creciendo entre 50 y 80% al año, cada año. Martillo pilón, cuanto más rápido podamos mejor, pero algo realista de volumen sería eso. Más allá de cosas que podamos hacer para vender más, o sea, ya Luego específicamente mejorar de la ternera, ¿sabes? De darle más peso en el PMix, cosas de estas. Pero bueno, que orgánicamente este es el camino, contando que vamos a empezar a franquiciar, que eso también lo acelera. Porque al final el cuello de botella del capital, evidentemente, pues se elimina, entonces sí que podríamos ir más rápido, pero eso ya será muy binario de cerrar acuerdos, master franquicias, historias, que eso ya sería cuestión de estar al día de, oye, que sepáis que parece que vamos a hacer esto y que esperamos que de repente... O sea, yo creo que aquí la clave es lo que decías tú de, si empezamos a trabajar es el plan base y luego tener unos checkpoints trimestrales o semestrales de, oye, hay algo que pueda hacer variar sensiblemente o el precio por vuestro lado porque estáis viendo que el mercado va por aquí, va por allí, o nosotros estamos haciendo algo anómalo al plan base que vaya a desviar el volumen, por A o por B, ¿no? Entonces, con esto ir trabajando, o sea, para mí es trabajar juntos, como decías, en ir construyendo y ahora invertir en tener una base de lo que decíamos de el reto a día de hoy a corto y medio plazo es este, entonces vamos a coger un camino que sea sostenible a medio largo, pero ir haciendo un refresh de eso para que, oye, si hay cambios en el mercado, porque cambia todo cada vez más rápido, que no nos pilla a contrapié. Siempre pasa algo, como yo digo. Sí. Últimamente siempre está llevo unos pasando años de decir, oye, pero no hay un momento de tranquilidad para nada. No. ¿Sabes? Pero bueno, estamos surfeando encima de las olas y hay que aguantar. Hay que aguantar, al final. Porque a nivel de cortes, o
sea, vosotros que entiendo que trabajáis con un cliente milanesero argentino, ni que sea por Nueve Reinas, o da igual, o por cultura, el corte estrella para una milanesa, entiendo que es la nalga, que la nalga no tiene una traducción directa, son varios cortes, luego entiendo, ¿no? No, la nalga sería la tapa, O sea, en cortes de aquí, digamos, sería la ¿no? pero como bien decías antes, la clave es ampliar ese. O sea, cuando una vez tenemos seleccionado que la calidad nos gusta, hay una serie de cortes que tendríamos que ampliarlos. Sí, con acero. Es cerveza sin alcohol, creo que. Pero sería esa nalga. No, es todo colar cero y cerveza sin Pero alcohol. escucha, mira una cosa, mira, está abierta ya. Vale, pues. Déjala aquí. No, dámela y quita una. Sí, y quita una con acero. A mí también me gusta. No me gusta, me disgusta igual que la Coca-Cola. Vamos a dejarla así. Me da igual beber esto que Coca-Cola, vamos. Lo que pasa es que luego hay clientes, pues oye, pues más petit cuisine, ¿no? Que pues pueden aprovechar otro corte un poco más noble y hacerla de un lomo bajo, lo que sería muy chorizo. Claro, en Argentina ahora hay una tendencia lomo bajo, pero dependiendo la provincia se hace o de cuadril o de pecheto, que es el redondo. Pecheto es el redondo, sí. Pero pasa que el pecheto redondo, claro, al final no nos va a dar. Que igual era para él esto, que igual era para él. Ah, claro. Vale, pues mira. Mira, no se ha tocado. Pues venga. Vale, disculpa. Eso tampoco lo grabes. Este era para ti, ¿no? Era para Le habíamos dicho que se había equivocado. Vente. Gracias. Claro, el pecheto redondo tiene el problema de las dimensiones que tiene el borde. Entonces, aquí yo también quiero ver. O sea, ¿habría posibilidad de tener ¿qué tal? De tener una cajita del producto que estáis trabajando ahora? Sí. Vale. Porque eso es interesante para que hagamos también análisis, más allá de verlo aquí en el plato. Al final es qué dimensión estáis trabajando, qué cortes se adaptan a esas dimensiones. Claro, es que aquí el problema es que si cambiamos de cortes, la forma va a cambiar. Sí, lo que pasa es que hay una serie de Era cortes. la siguiente pregunta, Claro, que era el packaging. Porque, claro, en el plato. No, pero en el plato también, o sea, es decir, si deja de ser, o sea, hay una cosa que es el mismo peso, si en vez de ser rectangular tira más cuadrado, visualmente, cuando la plana se ve más pequeño. No sé por qué. La idea, También hay que. No. La idea es que si además de la tapa, ¿vale? Puedes añadir la babilla en la contra y decir, oye, tengo 3 cortes donde tengo una morfología muy parecida, ¿vale? Para poder sacar el producto como lo quieren ellos. No puedes poner un redondo. Sí, no puedes poner un redondo ni un. Da igual a cuánto compraba, que hay cortes que no entran ya por quiere hacer morfología. algo muy. No, claro, o sea, al final es tener una Babilla, clasificación. tapa y contra. O sea, al final son la misma parte de la. Que esto es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que de hecho es lo que yo creo que es lo que termina. Claro, porque al final es donde más o menos por morfología del animal trabajas un corte parecido. Para que tendríamos que afinarlo bien, porque yo creo que ahora que a veces sale alguna diferencia, viene cuando hay cambio, ¿sabes? Que no te sabría explicar. Pero haremos las pruebas. Sí. Nosotros vamos a ser muy transparentes en esto, porque al final lo que yo no quiero es que tú me digas el día de mañana, oye, que es que tengo este problema. Si tengo este problema es porque yo no lo he detectado y no lo he sabido detectar, y entonces tiene que ser algo muy heavy. Si no, es decir, oye, mira, imagínate que cogemos 2 cortes o validamos 3 cortes, nosotros lo hemos validado antes, es no, yo no te voy a engañar, te voy a decir no todo va en la misma bolsa, no. Esta milanesa es de tapa, esta milanesa es de babilla, esta milanesa es de contra. ¿Las validamos? No te voy a decir cuál es cuál, las validamos a nivel de entra todo. No. Y también habremos pasado también nuestra periodo de prueba. Nosotros no vamos a entregar nada que no hayamos validado nosotros antes. Porque en un mundo ideal no haríamos solo una. O sea, podríamos hacer solo desde una, el preciso momento Nosotros podemos trabajar solo con un sería la forma que fuera más estándar. Luego tendría un bottleneck futuro posible. A nivel de precio, Lo que pasa es que si hacemos el. Sí, Pero si hacemos el I+D, hagámoslo bien al principio. Porque evidentemente, claro, el tema si es hay 3 hacemos partes todo. que podemos aprovechar. Yo lo que digo es que te va a influir en el Yo precio. creo en lo siguiente. Habría que hacer I+D de las 3, lo que dice Pablo, que valide. Por ahí valida 2, por ahí valida 1, por ahí valida las 3, por ahí no vale ninguna. Y hay que buscar otra cosa. Sí, eso hay una serie de opciones. Y porque eso va a tener un precio, obviamente, y después tener un precio si es solo la tapa. Claro, es que también es muy importante ese tema, porque al final cuando te presentemos las 2 propuestas digas, vale, corte único. Esto, perdón, déjame decir algo que se acompaña la idea. Esto es pensando en los kilos actuales, porque si vos lo querés, porque indudablemente cuando vos compres 2000 de tapa, vas a tener que comprar 2000 de aguja, 2000. Si lo querés escalar en el largo plazo. Si validamos un precio cerrado por la milanesa, lo que vengo a decir, y para conseguir nosotros un precio óptimo, si nosotros validamos los 3 cortes,
El único hándicap que tenemos es que cada corte, sí o sí, porque eso ya lo hemos visto, en el proceso de aplanado necesita un proceso diferente. No es lo mismo aplanar la tapa que la contra. Correcto. Pues, Sí, por lo que porque sea. el músculo trabaja de forma Por lo que diferente sea, oye, y porque- tiene una. Exacto. Se comporta de manera diferente. Entonces, claro, si podemos negociar el precio de la milanesa, independientemente que nos manden uno u otro, tenemos un mejor precio si ellos pueden aprovechar. Pero entonces lo que tendremos que tener bien trazado es, Ahí voy al siguiente paso. este lote es tapa, este lote es tal, para poder aplanarlo. Nosotros lo hacemos. Claro, ese es Cada lo que, cosa que sale, sale con su. lo que nosotros necesitamos, y a eso quería ir yo, es que en el I+D que hagamos, la trazabilidad sea. Porque lo que no podemos hacer es que en un mismo lote haya las 3 carnes juntas. Porque Sí, 3 cortes no, juntos no, que se comportan de manera diferente y tú les vas a dar un único vamos a tratamiento. cagar, Porque el producto final va a ser y diferente. y porque el que está en el proceso no puede estar subiendo y bajando cada corte. No, oiga, cuando metemos un corte metemos 1000 kilos. 1100, 250, los que sean. Cuantos más mejor. Porque cada corte es para el proceso. Pero si somos capaces de trazar esto y decir, mira, oye, este corte, esta partida es esto, estas cajas es esto. Si no hay ningún inconveniente, Y siempre cuando pongamos en la balanza, oye, pues esto vale €1 menos que esto, vale, pues oye, un euro es por. que un euro Claro, por- €1 por todos los por kilos de kilo, tal, pues es para tener en cuenta. mucho dinero. Eso es daros opciones, al final es ser muy transparente y decir, oye, hay esto, se nos ha ocurrido esto, desde nuestra experiencia vemos esto, oye, cómo nos ayudamos, pruébalo. Pero de base tenemos que salir con algo que hayamos decidido juntos y decir, no, esto está bien. Que luego hay un I+D que continuamos, que la vida continúa y vamos. Sea cual sea el corte, ¿qué maduración creéis que le podemos dar a la carne? Para encontrar un punto óptimo de sabor y terneza se llama, no sé. Sí, pero yo no lo encuentro tanto a nivel de maduración. Si nosotros trabajamos animales que porcionemos y no trabajamos un único corte y trabajamos esa media canal que hablábamos, le vamos a dar un asentamiento en cámara, que ahí sí que van a entrar X días, 8, 10, 12 días, no más, de un asentamiento en cámara en crudo. Hay otro tipo de maduración que nosotros lo trabajamos. Claro, Sí, obvio, pasa obvio. que al final también, Nacho, si encontramos lo que te comenté, la raza adecuada y trabajamos un tipo de perfil genético, ya vamos a tener esa. Sí, pero también es verdad que si no podemos homogeneizar esos días, también vamos a tener cambios. No, eso es homogéneo. O sea, si entro y son 8 días, son 8 días. Pero luego hay otro tema, es que si trabajamos un único corte, nosotros ya compremos a nivel de producto, uniproducto, en cantidades de pallets envasados al vacío, tenemos también esa maduración en lo que se llama en húmedo. Entonces, esa maduración también la vamos a jugar a ver cómo afecta. Nosotros en la carne de importación son fechas de caducidad muy largas, por ejemplo, y el último mes no lo contabilizamos. O sea, nosotros siempre consumimos la carne de importación un mes antes de que llegue a su fecha de caducidad. Y no encontramos muchos matices en una carne fresca un mes después, pero si los comparas cata ciegas y uno al otro se nota, pero son muy sutiles. Ya. Entonces, en el tema de la milanesa, No. no va a ser un factor determinante ni importante. ¿Nunca os habéis planteado hacer, o en un futuro, alguna especial con diferente carne? Es complicado, ¿no? A nivel de. Bueno, no, por me lo invento, oye, una de guayu. No, pero a nivel de origen, oye, una milanesa de guayu. ¿Sabes? O una milanesa, igual que al final le podemos dar el que es Black Angus o Angus. Sí. Yo flipo con la hamburguesa de ojo de bife. Ahora en Buenos Aires está ahí la nueva tendencia y la están haciendo. Pero bueno, no es para siempre, sale como la hamburguesa, la milanesa del mes. Sí. Claro, por eso te digo que al final es ese concepto de. Sí que es verdad que a veces choca, ¿no? Con el crecimiento, estandarizar y el replicar. Es más un problema que. Pero bueno, son cosas que siempre hemos pensado. Pasa que luego. Bueno, al final también te da. Si tú estás en una localización como esta, no al turista, sino al público fiel que viene, algo para probar diferente, ¿sabes? Claro. Hombre, al final, la historia que cuentas también es importante, ¿no? Te Imagínate convierte en especialista. que pudieras decir que tú tienes que tu carne es la de tu caballo. Sí. Imagínate, ¿no? Entonces, Claro, sí. aunque solo sea por metros, sería más fácil decirlo de una cabaña que de una cabaña de Polonia, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí.
Pero bueno, sí, desde luego. Vamos a empezar por la base, ¿no? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo... Llevamos 3 años. 3 años ya, sí. Sí, sí. Bueno, buen crecimiento, ¿no? Sí, sí. 3 años. No está mal. A mí siempre me parece poco, Vengo al rescate. pero bien, sí. Y no, y eso. Sobre todo, la obsesión mía es la escalabilidad porque la idea es franquiciar. Entonces, claro, de nada sirve que esté muy buena hoy si mañana no. Entonces ya con el pollo y el cerdo ya hemos hecho esta fase de irnos yendo a lo mismo que estamos hablando aquí. Vale. Y eso es lo que nos ha dado la estandarización, No, y al final es escalabilidad. que lo tienes claro. O sea, al final, cuando tú, lo complicado es cuando no. Lo que decías, que no tengo claro el proyecto y voy dando pasos y luego me encuentro los problemas. Pero si ya más o menos tienes claro hacia dónde vas. Además, bueno o malo es, primero, que es muy subjetivo, pero lo más importante es ser regular. Es decir, que lo que vayamos a hacer, seamos capaces de decir, oye, con esto abres 100 locales. Claro. Es una locura, ¿no? O 200 locales, y bueno, vale, pues no. Aunque tú digas, no, yo no voy a tener 200 locales, ¿vale? Pero imagínate que pudiéramos llegar a estos horizontes, ¿no? Y decir, oye, yo siempre digo, es mejor, siempre, si montar la clientela dándole un 7, pero va bajando de ese 7, que dándole un día 8, otro día 10, otro día 9, otro día 6 y medio. Y otro día 4 porque No, no... estás perdido. Es cuando la gente va despistada, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conseguir un producto e intentar ser que sea lo más regular posible. Oye, pero es que el corte que estás dando de carne no es el de... Bueno, me da igual, pero... Ya, pero es el que más estabilidad me da. 100 locales y los que vienen a comer aquí, eso es este corte. Hay más buenos. Bueno, pues mejor, me alegro. Me alegro. Sí, porque hicimos unas pruebas con lomo bajo y era espectacular. Y a la tercera semana nos dijeron, no, ahora no hay. Lomo bajo te va a dar problemas. O sea, no hay. Sí que había, pero a otro precio, ¿sabes? Entonces, claro, entonces que al cliente que vino la semana pasada flipó. ¿Qué le digo? Que ahora vale un 30% más, le digo que esta semana lo tengo. Con un local y estás tú y es tu modo de vida, lo puedes gestionar y te haces amigo del cliente, le explicas, tal. Pero ya no es eso esto, ¿no? Entonces, claro, no puedes estar a escala contando historias a los clientes y la incertidumbre de voy a ir a comer y no sé qué hay. Allá es complicado todo como para que encima te pongas palos en las ruedas, ¿no? Por así decir. Entonces es un poco el lío, básicamente. Pero Bueno, que aproveches, chicos. vamos, que aproveches. Gracias. Sí, todos los cortes los compramos cortados, a peso, en el formato que te he dicho, todo. Es más, yo estoy convencido que con el... Es una agüitación. Sí, como no. Sí, a mí también, por dos. Estoy convencido que con el que nosotros tenemos, si hiciéramos un buen I+D, ¿El tuyo cuál es? Tenedor. hasta podríamos decir, mira, este es el corte que te puedo garantizar que podríamos tener, no infinito, pero no el que quieras, porque es el que más me cuesta vender. Ya tenemos. Vamos a hacer pruebas, oye, a qué grosor, qué tal, los rodillos, vamos a ver, o sea, a qué nivel tenemos que trabajar. Marinada. La marinada, oye, vamos a probar con una marinada más. Para nosotros eso sería el sueño, ¿no? Decir, oye, mira, Alberto, y este corte no es el que más me cuesta vender, ¿por qué? Pues, no sé. Bueno, vender tapa Un y. poco la idea era, Vender tapa es fácil, entiendo. Se vende sola la tapa. bueno, pero la idea era poder dar el volumen y poder ofrecer eso en Papa como Argentina. Para que tengan algo de calidad suprema, pero claro, los precios que está y con la variabilidad del mercado es inviable. Pero me refiero que para nosotros lo importante es la calidad de la carne. Es que el hecho de que fuera el corte más feo, el más indomable, si el bicho es bueno, coño, la carne será buena. ¿Qué horquilla de precios podéis permitir para ver hasta dónde llegamos a nivel de calidades? La más baja posible. Vale, pues ya está. Entonces la resolvemos. No, qué broma, hombre. No por el tema de precio, porque al final vamos a ser muy transparentes porque también conocéis, ¿no? Pero hasta dónde tú tienes un escandallo aquí. Ya no es la pregunta de qué estás pagando eso, ¿qué horquilla te puedes estar moviendo para que yo vea lo que tú estás diciendo? Pues muy interesante. Decir, oye, opción A, esto, opción B. No, tíramelas, es que realmente
No te lo voy a decir. Vale. Pero la que yo te di te cuadraba. No, yo lo digo porque Si te digo la verdad, yo tengo presente cuánto me cuesta el kilo de acabado. Entonces, porque también es otra cosa que hay que probar, que es lo que tú me pases, yo tengo que probar a elaborarlo, porque depende de cómo se aplane, también va a coger más pan, menos pan, más huevo, o sea, todo eso impacta bastante, ¿eh? Para mí, yo creo que a lo que hemos de ir es un poco lo que estabas diciendo tú ahora de, con lo que sabéis, vamos a ir a una horquilla de tipos de carne o genéticas o esto, entonces nos pasáis un abanico de precios. Nosotros jugamos con eso para probar y validamos, porque luego mismamente, que es lo que te comentaba a ti, el precio es lo de menos y es lo más importante. O sea, es decir, una vez encontremos qué genética necesitamos, ¿no? Yo pienso un poco como él por las pruebas que hemos hecho. Una vez la genética, el corte da un menos igual. Entonces, una vez entramos en la genética mínima que nos encaja, ya luego trabajamos juntos en cómo podemos encontrar un subcorte o un proceso o un lo que sea que haga que el coste sea el mínimo, garantizando esa calidad que queremos. Porque al final, por arriba nos podemos ir. O sea, quiero decir, ir algo en teoría mejor, siempre podemos ir. Pero el tema también aquí del aprendizaje es cómo conseguimos un producto bueno con el mínimo coste. Sabiendo que tú me dices, oye, ¿qué quieres consumir? Pues es que no lo sé. Porque aquí a esto hemos llegado prueba y error. Y mismos mataderos nos han cotizado más caro cortes peores y más baratos cortes mejores. Pero probando todo, esta es la que más fácil se cortaba, más no sé qué. Entonces, es complicado. Y que nosotros sí que nos hemos dado cuenta que podemos modificar muchas cosas, tamaños, texturas, menos una sola cosa: La materia prima. el sabor de la carne. La materia prima es la que yo te dé. Ese es el punto de no retorno. Ahí es en donde no se puede hacer nada. Yo, mira, si tenéis más lejos, hace 25 años, Canarias yo trabajaba por una empresa que se llamaba Europa Medio, teníamos un centro de producción, 6.000 metros cuadrados, casi 45 restaurantes. El perfil, pues el cliente que viaja a Canarias, anglosajón, no espera la calidad suprema, y todos quieren comer solomillo. Todos quieren comer solomillo. No es solomillo para todos los clientes que vienen con Thomas Cook aquí, todo incluido con la pulserita, ¿no? Hostia, el solomillo, venga a subir. Con el propietario de la empresa y unos argentinos, Pecheto. Bueno, o centro cadera, el solomillo económico. Al final yo te corto. Bueno, oye, no imposible, pruebas, uno. Al final, compramos una máquina que eran unas. La de las agujas. Que eran como una serie, un marinador de chopón, tal. Hicimos un montón de pruebas. Y la única que pasó, y que los clientes te lo compraban como solomillo, era un peceta argentino con una calidad del copón, pero seguía siendo barato. Claro, sí. La conclusión a la que llegamos, después de probar todas, y la probamos todo, es que el punto de no retorno es la calidad de la carne. Con una buena calidad de la carne, puedes hacer, yo no te voy a decir lo que quieras, pero tienes un abanico tremendo, y más si tienes una. Bueno, buena materia prima de negociable. A partir de ahí, todos los handicaps, yo creo que con el aditivo natural, que es la marinada y todo esto, yo creo que podemos conseguir un gran punto, porque estamos hablando de milímetros. Sí, no he visto. Partir la base tiene esa calidad. Claro. Porque ahora esto es Anguscat, pero no buscábamos Anguscat. O sea, probamos de todo. No, pero sí que entre esa y otras Eso sí. se podía cortar con la cuchara. Pero por eso te digo que tú me das una que no es Anguscat y se corta, que es lo que dice él, que no, cuando tú me dices qué quieres,
lo que nos dé un resultado muy bueno, más barato posible. Eso es diferente, o sea, esto es una y se nota respecto a otras, y es otra cosa es que yo como catador de carne te diga, No, es que voy a intentar, ni de esto es como el coña. vino, no voy a intentar adivinar aquí el origen, imposible, No, o sea, vámonos, como si es guayo, pero da igual. es lo que te decía Albert. Claro. Esto no lo puedes hacer con Claro. otro. Y hemos probado mil, Sí, no, me imagino. Y probarlo. Sí. Que la ternera no la cortas con el cuchillo. Vuelve, señores. Gracias por la comida. A vosotros, por la masterclass de carnes. Y hagamos una propuesta. No, la pasar el masterclass pedazo. de carne tiene que mirar. No, de media hora. Ahora, masterclass está. Seguimos avanzando. Priorizo una de las cosas que has dicho antes, es no tenemos prisa. Es interesante hacer las cosas tranquilos. Nosotros estamos en una fase de implementación a finales de este mes, de marzo, abril, una instalación nueva que nos va a permitir hacer... Algunas tendrán esto en diciembre, pero ustedes conocen cómo se van demorando. Bastante rápido hemos ido, pero bueno, al final, como tú sabes, a nivel económico también vas, o sea, hay que ir suministrando también las máquinas y son inversiones al final grandes y tal. Pero nos ponemos a trabajar, empezar a tener charlas, yo viajaré a hacer algunas reuniones fuera a nivel de implementaciones porque pues bueno, al final tengo bastantes cosas y este es otro proyecto interesante para nosotros y que buscamos un compañero de viaje donde podamos crecer. No, y lo que le decía él, digo, de las pruebas, que sean ya con los cortes hechos cuando tengáis la fábrica, porque de Por eso, qué sirve que por probemos eso no cosas que sirve luego... de nada que yo ahora te traiga una corte para que tú lo filetes y veas la calidad. No. Vamos al producto final, entre comillas. Que sea lo más parecido, bueno, que sea lo que que nos sea lo que tiene que mandarás. ser. Y a partir de ahí, si hay que modificar o ajustar alguna cosa, se hace. Yo creo que un poco la cadena sería qué cortes proponéis, enviarnos los cortes, nosotros hacer las pruebas y decir, este sí les funciona. Este Sí, y Claro, pero los cortes cuando ya su obrador montado para que nos llegue ya cortado, porque de nada sirve que lo haga precioso ahora a mano para que luego llegue, o sea, que esto pase también, ya lo sabes. Y en el formato que sea. Y ahí sí que habremos, pues a lo mejor hay 3 propuestas. Oye, mira, porque luego hablaremos de precio, Claro, este es claro. este origen, este formato, estas casuísticas, esto es esto, y este es este precio, este precio y este precio. Y sobre todo cuando, ¿Qué corte proponemos? Porcionado. y sobre todo cuando lleguen las muestras, que sea la pieza entera la que llega. Sí. O No, mejor dicho, Sí. que sea la pieza entera tal como nos la vais a vender. Correcto. Porque no nos Sí, manden no una selección. los trozos bonitos porque luego nos comamos los churros. ¿No? Una de las cosas que os he dicho antes es que tiene que haber total transparencia porque es tirar piedras sobre nuestro propio Sí, porque vamos a tejado, perder es el decir, tiempo ¿para qué te voy a todos? engañar? Cuando a mí me va a suponer trabajo, I+D, inversión para que el primer envío, el segundo o el quinto Sí, te lo o el décimo devolvamos me digas, y ya oye, está. esto no es lo que me dijiste, no tiene No, ningún y el sentido. dinero que vais a perder. Por eso te digo, no tiene- ganas de las pruebas, que lo pagamos. ¿no? Así es, también. ¿Sí o no? Pero eso lo hacemos con el entrecot. La de las pruebas la hacemos en mi casa con el entrecot y ya está, ¿vale? Hacemos un asadito, ¿eh? Y... No, yo al asado. No, tú no puedes hacer asados. ¿Cómo? Entonces, en Argentina... ¿Quién es el maestro de O la sea, por favor. A ver, ojo que hay competencia aquí, ¿eh? ¿Lo ves? Ya sabemos lo que tenemos pendiente de hacer entonces. Ya está, costilla. Oye, gracias por la comida. Nada, Yo me vosotros. levantaría, pero no puedo. Tira por ahí. No os preocupéis.